Buenos días a todos. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. El examen parcial ya está calificado. Pueden verlo en el GES, ¿verdad? Que ya aparece su nota eh, cargada, ¿verdad? Tengo todavía pendiente a la persona que me mandó por correo electrónico, así que no se preocupe, estoy todavía con ese pendiente, ¿sí? Bueno. Así que felicidades a todos, realmente muy buenos resultados en sus exámenes. Eso pues habla de que realmente sí están aprendiendo, ¿verdad? El contenido del curso, que al final pues es lo que se busca. Y pues también como poder ustedes explicarlo, ejemplificarlo, y creo que todo eso pudo constatarse en el examen parcial. Así que muy bien para ustedes, muy buenos resultados. Ahí aplausos. Bueno, miren, pues vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, que consiste en entender la importancia de la segmentación de los públicos en las relaciones públicas. ¿Cuáles son los públicos que hay y por qué es importante segmentar esos auditorios para que el mensaje llegue de la forma que se desea que llegue? ¿Sí? Entonces, ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy en nuestra sesión de clase número 6. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar con un pequeño video que tengo por acá para compartir con ustedes, que básicamente pues nos va a servir como una introducción a nuestra clase del día de hoy. Veamos el video entonces. Ahorita les voy a compartir mi pantalla. Permítanme, por favor. Ok, ahora sí. Veamos el video. Hoy quiero hablar con vos y ya te voy a presentar a quien nos ha regalado un poco de su tiempo sobre segmentación de públicos. La importancia en la comunicación, para mí como paraguas de todo, pero en las relaciones públicas, la importancia de la atomización, la fragmentación, la división, la segmentación de públicos. Y para ello estoy conectado y ya mismo lo pongo en pantalla. Está Carlos Bonilla de México, un consultor y docente, o docente y consultor, porque tiene más de 40 años dando clases en distintos establecimientos educativos. Carlos, muchas gracias por participar en el podcast DIRCOM. ¿Qué reflexión nos harías sobre qué es la segmentación de públicos en la comunicación, en las relaciones públicas? Porque después te quiero hacer otras preguntas al respecto. ¿Cómo no, Juan José? Es paradójico, pero un elemento esencial para la comunicación está relativamente olvidado o dejado un poco de la mano de los comunicadores, que es la segmentación. Segmentar no es más que seleccionar adecuadamente, priorizar y conocer a fondo a un grupo al que vamos a dirigirnos. Esa es la segmentación. Esto es conocer a quién nos vamos a dirigir, quién es ese interlocutor para poder darle el mensaje adecuado. Sin una segmentación al detalle, los comunicadores no tenemos los elementos para dar el mensaje preciso que vaya encaminado a cumplir con el objetivo de comunicación que nos estamos planteando. Vos sabés, Carlos, que claro, para los que tenemos de 40 años para arriba, yo tengo 50, y vos que sos más joven que yo, sabrás que antes era difícil el tema de hacer una segmentación de público. Cuando digo antes me estoy refiriendo anterior a los mediados de los 90, ¿no? Porque el advenimiento de la tecnología en casi toda Latinoamérica fue muy en común en los años 96, 97, y antes
era difícil hacer comunicación, relaciones públicas, gestión de la comunicación con nuestros públicos, porque no podíamos separarlos, como hoy sí nos invita, y creo que coincidís, Carlos, la tecnología. Antes teníamos, como quien dice, un público porque comunicábamos por los medios tradicionales y iba a un todo. Y vos bien hoy decías, segmentar, separar los públicos. Ahora, la importancia de poder separar los públicos, dividirlos, ¿no? Segmentarlos. ¿A qué la atribuís? ¿Por qué sería bueno dividir mis públicos? Yo en una empresa pequeña, mediana o grande, pública o privada, para que nuestro colega, estudiante, docente que esté allí, vaya tomando en su escenario su lugar. ¿Por qué le es importante dividir sus públicos? ¿Por qué no comunico a un todo y listo? Por esto, Juan José, una empresa, una institución, cualquier persona moral, tiene diferentes grupos de interés. Pero esos grupos de interés tienen diferentes expectativas, diferentes necesidades de conocer información con respecto a una organización. Entonces, si nosotros lanzamos un mensaje general, como bien dices, antes eran así las relaciones públicas, antes se mandaba un comunicado general para que los medios colectivos de comunicación que tienen audiencias muy heterogéneas lo difundieran, pero eso era como dar un escopetazo, a ver a quién le pega y ojalá le pegue a los que voy y ojalá entiendan el mensaje. El mensaje no podía ser preciso. ¿Por qué? Pues porque nos estábamos dirigiendo a un público heterogéneo. Si lanzábamos un mensaje específico, nuestras audiencias a las que supuestamente iba dirigido no nos iban a entender, porque no había un código adecuado para ese público. Entonces, la segmentación es importante porque gracias a los medios digitales que empezaron, como bien dices, en la década del 90, esos medios nos permiten la que se llama ahora hipersegmentación. ¿Qué es la hipersegmentación? Es el elegir al detalle a una audiencia con precisión, y con precisión podemos tanto elegirla como jerarquizarla, como tener acceso a ella. Los medios digitales no solo dan esa facilidad de llegar al target específico, sino además de obtener la retroalimentación, algo que no tenían los comunicadores hace tiempo. Esa retroalimentación específica es de gran valía porque nos hace constatar que llegó nuestro mensaje en el sentido que lo elaboramos y que provocó la reacción que estamos buscando. No nos olvidemos, que a veces parece una perogrullada, pero nos olvidamos de que la comunicación es afectación. La comunicación siempre tiene un propósito, ¿sí? Todo comunica, hasta el silencio comunica. Siempre estamos pretendiendo crear una reacción en el interlocutor. ¿Cómo vamos a provocar esa reacción? Pues tenemos que conocerlo. El proceso de selección de nuestras audiencias, de los grupos de interés, parece fácil, pero no lo es. Requiere un gran esfuerzo de investigación, de conocer a los públicos. ¿Por qué? Porque los públicos obvios, como el personal pues está con nosotros, es el alma de la organización, lo sabemos perfectamente, está perfectamente localizado y localizable. Esto es, podemos nosotros emitir un mensaje y sabemos a dónde enviarlo, sabemos cómo llegarle y sabemos perfectamente que lo va a recibir. Sí. Otro público obvio son los clientes. Sin embargo, hay públicos que o no lo son en el momento y van a ser muy importantes. Por ejemplo, para una gran empresa cuya operación es cuestionada porque contamina el ambiente, por ejemplo, los grupos de interés, ve a los vecinos, ve a los
clientes, ve al personal, pero no ve, por ejemplo, a una ONG que puede afectarla grandemente. Exacto. El principio fundamental para segmentar un público, primero es identificarlo, simplemente analizando cuál es la doble afectación que existe. A ver. Un público se define cuando hay una doble afectación del público hacia la organización o de la organización hacia el público. En la obviedad de un personal o del personal, pues si no le pagamos al personal, obviamente lo vamos a afectar. Si no trabaja el personal, obviamente va a afectar a la empresa, ¿sí? Pero aquellos grupos difíciles de identificar, podemos considerar si está afectando actualmente o puede afectar en un futuro, viendo los planes de expansión o viendo el crecimiento estratégico de la organización. Si se va a meter a nuevos mercados, esos nuevos mercados, ¿qué actores tienen? Y potencialmente si van a ser quienes afecten a la organización y la organización los afecte a ellos. Por ejemplo, al llegar a una comunidad, esos son públicos y son públicos que tienen una expectativa, aun cuando no haya llegado la organización a ese lugar, tienen la expectativa de que va a llegar, tienen noticia, y normalmente noticias falsas, noticias alarmantes, de nos van a quitar el agua, nos van a quitar, o nos van a traer problemas como, no sé, inflación, prostitución, no sé qué tantas cosas. Entonces, esos interlocutores potenciales, analizando la posible doble afectación, constituyen en nuestro mapeo de públicos. Así es como se identifica primero un público. Carlos, te pregunto, ¿uno podría también identificar públicos, separarlos para personalizar sus mensajes también por, más allá de llamarlos por sus nombres, pero también por una cuestión de intereses, gustos, preocupaciones, puntos geográficos? A esto le llamamos geolocalización. Esto también está dentro de la segmentación de públicos, si yo lo debiera tener en cuenta en mi estrategia de comunicación a la hora de comunicar. Definitivamente, y pongo un ejemplo muy cercano. A ver. Una empresa que se llama Alsea, que tiene ya una presencia internacional importante, nació como mexicana, es franquiciadora de muchas franquicias importantes, como Starbucks, como Domino's Pizza, etcétera. Lanzó un comunicado diciendo que iba a dejar de pagar durante un mes a los trabajadores que no fueran a trabajar con motivo de la pandemia. Y esto causó una gran conmoción. Y no, es que no tomaron en cuenta que cada uno de sus públicos, incluso internos, estaba sujeto a diferente legislación. Entonces, en España, por ejemplo, hay una figura que protege a esa no pagar por un mes, porque le paga el gobierno. Sin embargo, en otras legislaciones deja desprotegido totalmente. Entonces, la reacción fue virulenta porque era con el criterio del que se va a quedar sin trabajo. Ahí está el aspecto que tú mencionabas de geolocalización y de roles. Tenemos que considerar el rol que juegan hacia la empresa o hacia la organización. Por ejemplo, cuando segmentamos un público arbitrariamente como gobierno y mandamos mensajes indiscriminadamente a gobierno, no, se tiene que categorizar y se tiene también que desmenuzar ese público. ¿Por qué? Porque tan autoridad es quien me da la licencia para operar en este lugar donde está mi negocio, como el que, por ejemplo, autoriza los permisos de exportación o de importación. Pero no vamos a llegar con el mismo mensaje a ambos. Se tiene que hacer esa hipersegmentación en función de rol, en función de geolocalización, en función de características como edad, como incluso una hipersegmentación tiene que considerar qué porcentajes son millennial, por ejemplo, porque hay una forma muy diferente de llegarles. Sí, totalmente de acuerdo. Y vos sabés que mientras estabas hablando
Iba pensando, digo, bueno, aquel que está aprendiendo un poco o profundizando su conocimiento sobre la segmentación y uno va tirando sugerencias, ideas o tips, eh, claro, la tecnología nos ayudó a poder hipersegmentar, a personalizar al máximo a alguien con un mensaje, también trae más trabajo, más complejidad, porque a la hora de segmentar, ahí también tiene que existir, además del conocimiento, un poco de creatividad, ¿no? Como emana del Big Data, ¿no? Ahí tenemos muchos datos, hay que sacarle la información, hay que transformarla en conocimiento, pero utilizando un poco la creatividad, porque yo digo, bueno, tengo la tecnología. Vos sabés, Carlos, que antes, 20 años atrás, seguramente vas a coincidir, teníamos muchísimas ideas para desarrollar tácticas comunicacionales, pero nos faltaban herramientas, canales, etc. Hoy se invirtió. Tenemos muchísimas herramientas tecnológicas, nos están faltando ideas o creatividad, tal vez por culpa del conocimiento en cuanto a cómo utilizar estas herramientas y demás. Porque también te quería preguntar, uno segmenta a los públicos, se toma el trabajo, complejiza más la comunicación, envía mensajes, pero ¿qué pasa en ese punto, Carlos? Porque antes era unidireccional. Hoy, gracias a la tecnología, tenemos un ida y vuelta. Las empresas que están segmentando los públicos, ¿solo difunden o están preparadas, tienen estructura, deberían hacerlo también para esa respuesta que va a venir? Porque hay un comunicado, puede haber una reacción. Hay una afectación, dijo Carlos hace un rato, ¿verdad? Sí, y no solo puede haber una reacción, la estamos esperando, la estamos provocando Muy y bien, tenemos que reaccionar me encanta, de vuelta y además inmediatamente. me encanta. Tú hablabas del rol del comunicador hace 30 años o 40 Sí, años, pues era relativamente cómodo porque es verdad. seleccionaba los medios a los cuales dirigirse, el tiempo en el que iba a mandar un mensaje, eh, la forma en que iba a mandarla también, Sí. porque eran mensajes generales, era relativamente fácil dirigirse a esas audiencias informes. Ahora que estamos hablando de una audiencia perfectamente delimitada, tenemos que hablarle con primero a la audiencia correcta, después con el lenguaje correcto, el código correcto, con el medio correcto y obedeciendo a la tecnología actual, considerar dos cosas importantísimas. Una, que estamos en la era de la conversación. Esto es, ya no somos solo difusores de mensajes, ya tenemos que conservar una conversación inmediata. Esto trae Bien, bien, me muchísimos más encanta esa frase, trabajo claro que para sí. el comunicador, Sí, por un sí. lado. Y por el otro también, considerar que ahora el receptor, y no solo los millennials, todo el receptor se guía mucho más por impactos emocionales. Claro, sí, la No emoción. vamos a llegar a lo racional. Eso está por descontado, que tenemos que tener argumentos sólidos. Pero tenemos, como tú dices, usando la creatividad, ver cómo llegamos a las fibras sensibles de ese potencial receptor, porque lo conocemos perfectamente gracias a que está hipersegmentado. Carlos, vos sabés que te escuchaba hablar y me vas haciendo recordar distintas cosas. Cuando estoy viajando, dando clases o capacitando profesionales, gerentes, etcétera, los que son de generaciones de los 40 años para arriba son bastante reticentes en adoptar la tecnología, en ponerla en funciones. O utilizan la tecnología, pero mira esto, Carlos, la utilizan con ideas de hace 20 o 30 años atrás, con paradigmas antiguos. Yo no sé si hay un nuevo paradigma porque no estoy dentro de la comunidad científica, pero sí sé que hay un paradigma modificado por todo lo que ha sucedido con el advenimiento de la tecnología. Esto lo sigo viendo, Carlos, utilizar la tecnología para interactuar con nuestros públicos, pero con paradigmas anteriores. No utilizan esto que bien decías, la conversación, la interacción, sino que lo siguen utilizando como si estuvieran, no digo todos, ¿no? Digo una mayoría, Generalidad. como si estuvieran en una tribuna dando un discurso, se terminan, se dan media vuelta y se van. No participan en el diálogo, no hacen escucha activa, y esto creo yo, pero vos decime, cuando uno trabaja con los distintos, diversos, diferentes públicos,
la conversación, el diálogo, como bien decías, debe ser enseguida la respuesta. Así es, Juan José. El comunicador tiene que reinventarse. Qué bueno eso. ¿Por qué? Porque los medios son un gran elemento innovador en la comunicación. Nos permiten llegar a lo que tú lo habrás sentido, era nuestro sueño dorado, llegar a audiencias específicas con costos bajos y teniendo canales de retroalimentación. Eso lo soñábamos. Pero Sí, ¿qué pasa? Pues que ahora es una realidad y primero tenemos que reaccionar a ello, pero no en la forma tradicional, en la forma clásica. En la medida en que son nuevos receptores potenciales, porque el millennial es resultado de una nueva cultura en general. Entonces es un nuevo receptor, no es un receptor como el que estábamos acostumbrados. Entonces, primero le tenemos que llegar de diferente manera y segundo, tenemos que seguir la comunicación conforme a su marco referencial, no al nuestro. Tenemos que ver sus hábitos, tenemos que ver sus preferencias, sus formas de informarse. Si seguimos llegando con el periódico, pretendemos que con los periódicos o los sitios de periódicos vamos a llegar a todos. No, tú sabes, tienen unas entrevistas con jóvenes y hace años que no ven un periódico. No, Se enteran por otros lados, YouTube, muchos otros recursos. Entonces, si no consideramos eso como comunicadores, si no tomamos en cuenta que hay que conversar con ellos, el social listening es fundamental. Mira, saber y trayendo un tema ahora muy actual que tiene que ver tal vez con la pandemia, la cuarentena, sí. tratar de adaptarse, porque esto era otra de las cosas que te quería comentar, consultar para saber tu opinión. Me es muy interesante lo que decís, de adaptarnos nosotros como organización hacia nuestros diferentes públicos, no obligándolos a los públicos a consumir nuestra plataforma, sino uno adecuándose a las de ellos. Lo que acaba de decir Carlos, colega. Ahora, Carlos, vos sabés que en esta pandemia, cuarentena, y hablando de adaptarse, me sorprendió muchísimo y lo aplaudo, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene un perfil en TikTok. TikTok es una red social de videos cortos de 1 minuto, que hoy es furor, en este año 2020, es furor. Duran 1 minuto los videos, no pueden durar más. La OMS se puso ahí, porque sabía, le hablo a los colegas de Latinoamérica, como bien está diciendo Carlos, que hay un cierto público al cual no le llega por los medios o tradicionales de comunicación, o por ya algunas redes sociales que por más pobladas que estén, ya hay muchas personas que no las consumen, no interactúan. Y me encanta lo que dice Carlos en el sentido de uno no puede dejar de seguir analizando y estudiando qué consumen, qué plataformas y además de qué otras cosas, nuestros públicos para nosotros adaptarnos a ellos. Te quería compartir esto de TikTok, en la OMS, en TikTok, porque me pareció justo lo que estabas diciendo, y en un tema actual, ahora, 2020. Sí, es que va a un determinado público, pero se olvida de todo el resto. Eso es muy importante porque ¿a qué nos lleva la hipersegmentación? A la omnicanalidad. ¿Por qué? Porque a cada público se le llega por un canal diferente, con un mensaje diferente, con un medio diferente, porque se tiene un propósito diferente. Estamos buscando una reacción diferente. Incluso el estilo tradicional del comunicador era dictatorial. Nosotros elegíamos a quién le íbamos a llegar, cuándo le íbamos a llegar y cómo le íbamos a llegar. Sí. Sin embargo, ahora hasta nos dicen el cuándo. Tenemos que conocer perfectamente qué es lo que le vamos a decir, incluso considerar en nuestra segmentación a los detractores. Al detractor se le tiene que llegar con un mensaje, definitivamente, no solamente a los aliados, sino un compromiso de los comunicadores es convertir a ese detractor
en aliado. Es Carlos Bonilla desde México. Te agradezco muchísimo por estas palabras, esta charla, esta entrevista, Carlos. Bueno, interesante, ¿verdad? Interesante video que he querido compartir con ustedes porque creo que tiene mucha información muy valiosa que nos va a servir para entender la importancia de la segmentación de los públicos en las relaciones públicas y realmente segmentación de públicos para cualquier tipo de comunicación. Claro, aquí estamos enfocándolo en relaciones públicas, también en el video lo hacían con un enfoque en relaciones públicas y creo que es de suma importancia entender eso. Ven ustedes el ejemplo que puso el señor mexicano de esta empresa franquiciadora que tiró un solo mensaje para sus públicos internos, tanto en España como en pues México, Guatemala, etcétera, y decía a las personas que trabajaban en las franquicias de Starbucks, de Domino's Pizza, les dijo que si se ausentaban por el tema de la pandemia iban a perder un mes de su sueldo. En algunos países la legislación pues puede cubrir ese sueldo, como por ejemplo en España, decía la persona, pero hay otros países en donde la persona se queda sin sueldo. Imagínense el escándalo que eso puede ser para un trabajador. Entonces, pues ese tipo de comunicación necesita ser segmentada, porque no es lo mismo el mensaje que se le puede dar a un empleado español. Mire, si usted se enferma durante la pandemia y se ausenta, pues nosotros no vamos a poder pagarle ese mes. También estamos pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Consumo bajísimo, etcétera, pero el gobierno le va a cubrir su sueldo. Ah, bueno, ok, no pasa nada, ¿verdad? Pero en otros lugares donde esa legislación no existe, pues el empleado se queda, podemos decir, desamparado, ¿verdad? De ahí la importancia de segmentar realmente los públicos y segmentar las comunicaciones que se hacen, pues tanto para públicos internos como públicos externos. Al final, segmentar es un elemento crucial, esencial en la comunicación. Realmente ya no se puede pensar en estar comunicando algo de forma efectiva sin segmentar. De dirigirse con ese mensaje que el auditorio va a comprender, dirigirse por medio del canal que está utilizando, de la forma que sabe y entiende la comunicación, estar listos para recibir la respuesta del interlocutor, digamos, y poder darle a ese mensaje una continuidad, pues a través de los canales que se estén eligiendo en el momento, ¿verdad? Más allá de pensar solamente en determinado segmento, necesitamos pensar en la diversidad de segmentos para entender todos los canales en los que nos vamos a estar comunicando con los diferentes públicos. Como decía la persona mexicana en la entrevista que vimos, pues antes no existía todo este tema de la segmentación. Podríamos decir que es relativamente nuevo y ahora pues tenemos la forma de hipersegmentar. Realmente la tecnología permite hacer ese tipo de segmentaciones que al final van a hacer que se llegue con el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto, a través del canal correcto, utilizando el código correcto. Bueno, todo, ¿verdad? Todo correcto. Eso antes era como un sueño, ahora es una realidad. Y pues lo que demanda de parte de la empresa emisora del mensaje es mucha más atención, mucha más rapidez y agilidad para poder responder a los mensajes que se van a estar obteniendo como feedback o como preguntas o como comentarios, etcétera, ¿verdad? También podría ser para el manejo de alguna crisis, podríamos decir, ¿verdad? Cómo se van a estar girando los mensajes a los diferentes públicos y qué tipo de mensaje o qué tipo de información le interesa a cada uno de esos públicos. Entonces, pues de esto es precisamente nuestro tema, ¿verdad? La importancia de segmentar. Ya no solamente se puede llegar con un solo mensaje a todos, ¿verdad? Como tirar un escopetazo. Eso ya no se puede ni en relaciones públicas ni en ningún tipo de comunicación. Ya pensar en publicidad dirigida a todos los segmentos
pues realmente es pensar en una publicidad que va a ser, además de muy cara, poco efectiva. Así que eso ya no es interesante para ninguna marca. Lo mismo sucede con cualquier tipo de comunicación. Entonces, incluimos relaciones públicas, comunicación publicitaria, comunicación corporativa, bueno, etcétera, ¿verdad? Un largo, etcétera. Vamos entonces a continuar con nuestro tema de hoy y vamos a ver pues algunas ventajas que nos trae la segmentación, además de todo lo que ya hemos platicado, pues obviamente vemos que hay una efectividad superior en el impacto que se puede tener. Hay una efectividad superior en la inversión de los recursos y todos los esfuerzos que se hagan para dirigir a esos públicos. Realmente se incrementa el impacto, se incrementa como el retorno de la inversión que se está haciendo. Se necesita menos recurso humano, se necesita menos recurso económico, se necesita incluso menos recurso tecnológico en temas de estar transportándose o divulgando alguna información, porque podemos hacer todo en base a los diferentes auditorios, utilizando las tecnologías, utilizando la hipersegmentación que nos facilitan las tecnologías, y así poder hacer la comunicación pues mucho más eficiente, efectiva, aprovechando todos los recursos y pues yo diría eliminando el desperdicio, ¿verdad? De los recursos que se estén pues invirtiendo en las comunicaciones. Imagínense a una segmentación por geolocalización, ¿verdad? Una segmentación geográfica. Pues obviamente a las personas de Guatemala, pues digamos que no nos interesa en términos de cambio de vida o cambio de acciones lo que esté sucediendo con el volcán que está haciendo erupción en este momento en Japón. Pues sí, como cultura general está interesante, pero mi vida no va a cambiar por eso en este momento. Yo no voy a tener que dejar de salir de mi casa porque el volcán está bloqueando las carreteras. Esa información no es para mí. Yo puedo continuar en este momento haciendo mi vida aunque ese volcán esté haciendo erupción. Entonces hay una geolocalización interesante para los noticieros. Por poner un ejemplo, la BBC de Londres, que está transmitiendo la noticia, pues está segmentando en base a la geolocalización lo que está sucediendo. Si en Guatemala hay una manifestación de motos que bloquea por 5 horas el tránsito normal en la ciudad capital, pues a las personas que están en Costa Rica no les interesa, ¿verdad? Esa es una información netamente local. Vamos a hablar entonces de dos grandes públicos para poder entender cómo segmentar cada uno de ellos y a quiénes se le va a llegar en esa segmentación. Primero tenemos el público interno, que son los que están adentro de la empresa, y luego vamos a hablar del externo. Esas son las dos grandes divisiones que vamos a hacer en base a los públicos cuando hablamos de la segmentación. Entonces, en el interno, pues tenemos a las personas que pertenecen o que trabajan para la empresa. Empleados, accionistas, los directores, incluso los dueños de la empresa, cuando la empresa, pues, digamos que tiene dueños que no está cotizando en bolsa, ¿verdad? Que tiene su grupo de dueños. Entonces, pues estos son los públicos internos, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los objetivos de las relaciones públicas con los públicos internos? Pues primero es construir ese grupo como familia, ¿verdad? Ese grupo empresa en base a compartir los valores, en base a compartir esa cultura que se ha ido creando a través del tiempo en la empresa y que se va construyendo en ese compartir del día a día, que se va construyendo a través de esas comunicaciones que se van girando para ese público que está adentro de la empresa. Va a irles generando un sentido de pertenencia y un sentido de satisfacción a los empleados.
de decir yo formo parte de esto y me siento a gusto y me siento tranquilo, me siento satisfecho de poder contribuir con lo que se está haciendo, si son acciones de responsabilidad social empresarial, o me siento orgulloso con las prestaciones que nos están dando, me siento bien con o satisfecho con el balance que puedo tener entre mi trabajo y mi vida, etcétera, ¿verdad? Y el otro, como les digo, el otro público es el grupo externo, que siempre será un público más difícil de manejar, más difícil de accesar también. ¿Por qué? Porque están afuera de la empresa y no pertenecen a ella. Además que adentro del público externo, digamos, de esa división, hay muchos públicos que son heterogéneos entre ellos. Por ejemplo, los clientes, proveedores, medios de comunicación, distribuidores, la comunidad en general, los líderes de opinión, los influencers, bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay muchos grupos adentro de los públicos externos y cada uno de ellos es diferente uno de otro. Necesita comunicaciones diferentes, le interesa información diferente. Entonces hay que ir adaptando el mensaje a cada uno de estos grupos. Al final, este tipo de públicos, pues lo que está buscando es información que le ayude a construir realmente una opinión referente a la marca, que le ayude a construir o a mantener la imagen positiva que se tiene de la marca. Em, Generar ese diálogo también, ¿verdad? Poder escuchar a los públicos y eso pues al final va a estar ayudando a construir esas relaciones positivas que se buscan ganar, ganar entre la marca, la empresa, la organización y los públicos internos que en el momento pudieran estar interactuando. Así que son pues muchas más comunicaciones las que se van a estar haciendo con públicos externos que con públicos internos, porque los grupos internos, los públicos internos, pues son más controlables, están adentro y la información llega de una forma rápida, ágil y fácil. Pero los públicos externos, pues, son mucho más diversos, ¿verdad? Básicamente esto. Em, no sé si tienen algún comentario o alguna duda con respecto a lo que hemos platicado el día de hoy. Segmentación, públicos internos, públicos externos. Dudas o comentarios acerca del video también que acabamos de ver. Sí, dígame, Pablo. Cele, esto sí es algo que se ha estado viendo durante los últimos años, que es muy importante llegar a ese público especial que es al que queremos llegar, que es el que le interesa, ya sea si es en una venta el producto o al que le interesa el contenido que uno va a crear. Y cuál serían las mejores formas de poder entender cuál es ese público que uno necesita. Ir conociendo mediante la experiencia o Ujú, para saber, porque, o sea, cuando uno ya lo tiene identificado, pues ya puede ir a investigarlo y ya dice, ah, ellos se mueven en esta plataforma o ellos se mueven en este espacio y miran estas ujú. cosas. Entonces, para poder lograr identificarlo, ¿cuáles serían como las mejores eh, formas, tal vez? Ujú. Ok, sí, muy buena pregunta, Pablo, realmente. Para nosotros poder identificar a los segmentos, necesitamos entender varios aspectos, digamos, ¿verdad? O tomar en cuenta algunas variables. Vamos a hablar entonces de una variable que tiene que ver con dónde están esas personas, en dónde se ubican, realmente a dónde quiero llegar con mi mensaje. Vamos a pensar que estamos hablando de una marca que únicamente está presente en Quetzaltenango, como es el caso de Xelapan. Xelapan es una panadería muy famosa que tiene muchas sucursales en Quetzaltenango y ha crecido también mucho, ¿verdad? Si
Celapan necesita o quiere o está dentro de sus objetivos comunicarse con la comunidad o la sociedad, va a saber que sus operaciones afectan, afectan en términos no negativos, sino que tienen un impacto en las personas que viven en Quetzaltenango y tal vez algunas áreas aledañas, pero las personas que vivimos en la capital no tenemos acceso a la marca, no tenemos acceso a poder comprar el producto, no estamos afectos de ninguna forma, a menos que fuera algo gigante, ¿verdad? Que ya en algún momento pasó, pero en cosas normales podríamos decir que si están patrocinando la feria de Shela, a las personas de la capital no nos, no es que no nos interese en un término como despectivo, sino pues como que no nos incumbe, ¿verdad? Geográfico. Luego vamos a tomar en cuenta la variable demográfica. La variable demográfica me habla de las características de ese auditorio. Características como, por ejemplo, los rangos de edad, o probablemente hayan muchos rangos de edad, ¿verdad? Van a estar las personas de 18 a 25, que son las personas más jóvenes, pero pues así se van a ir haciendo los rangos de edad que pueden ir delimitando canales, por ejemplo. O si Xelapan decide, no, esta comunicación que vamos a sacar de anunciar el patrocinio de la feria de Xela, solamente le interesa a los jóvenes, digamos, ¿verdad? Que no es cierto, porque en la feria de Xela llega gente de todas las edades, pero digamos que solamente a la gente de 18 a 25 y de 26 a 34, digamos, ¿verdad? Entonces, solo a esos dos grupos se va a estar dirigiendo esa comunicación, solo a esos dos auditorios. Otras características interesantes de los auditorios que entran en la variable demográfica podría ser el nivel socioeconómico, si acaso tuviera algo que ver, digamos, ¿verdad? Podría ser incluso a qué se dedican. ¿Son estudiantes o son qué? ¿Qué hacen las personas a las que yo me quiero dirigir? ¿A qué se dedican? ¿Son operarios de una planta? ¿Son estudiantes? ¿Son altos ejecutivos? ¿Qué hacen en términos generales, verdad? Así que lo demográfico me habla de todo lo que tiene que ver con ese público. Si solamente me interesan casados, solteros, cuánto ganan, etcétera, ¿verdad? Esas características. También tenemos la variable que nos habla del estilo de vida que tienen esas personas. Estilo de vida y valores. Estilo de vida podría ser un estilo de vida sedentario, un estilo de vida activo, estilo de vida religioso, estilo de vida deportista, etcétera, ¿verdad? Y por último, podríamos tener si acaso fuera importante, la frecuencia de compra, si es que estamos hablando de los clientes, o podría ser el momento en el que compra. Para compartir con la familia, entonces podríamos abarcar en el público a la familia. Y en base a eso, ir delimitando realmente el auditorio al que yo me estoy dirigiendo o a los públicos que yo me voy a estar dirigiendo con mi mensaje, con mis relaciones públicas, en este caso. Y ya ahí entonces poder delimitar qué canal utilizar. Me llama mucho la atención que usted se recordará, TikTok surgió un poquitito antes de la pandemia, cobró muchísima fuerza en pandemia y ahora es el medio. Ahí se entera uno de todo, de todo. Se entera de noticias, se entera de lanzamientos de productos, se entera de manejos de crisis, se entera de escándalos, se entera de lo que opinan los usuarios de tal cosa. Usuarios que son como usted y como yo, ¿verdad? No influencers, sino personas normales que estamos por la vida. Y de repente alguien sube un video a TikTok y hay miles y miles de personas que le comienzan a dar like y esos son canales nuevos que van surgiendo y que van tomando fuerza.
y que se pueden aprovechar para segmentos que se van delimitando de la forma que les comento y que podemos entonces como profundizar, ¿verdad? Y poder decir, bueno, a través de esto hacer tal cosa, eh, o qué medio, o cuál es el medio, ¿verdad? Que se está utilizando. Pero un poco por ahí va, Pablo. Gracias por su pregunta, muy buena pregunta. Bueno, grupo, entonces, ahora sí, vamos a entrar a hacer nuestro taller del día de hoy. El taller consiste en redactar 2 ejemplos de relaciones públicas internas y 2 ejemplos de relaciones públicas externas. Para cada ejemplo, ponga objetivos que usted considera que está persiguiendo esa acción, digamos, ¿verdad? Los ejemplos pueden ser reales o hipotéticos. Lo puede hacer en forma de infografía o cuadro sinóptico o en párrafos, como usted lo prefiera hacer. Y yo les sugiero que consulten internet para tomar ideas de acciones de relaciones públicas que han usado algunas empresas grandes, como Cementos Progreso, como Pollo Campero, McDonald's, Walmart, Tigo, Claro, entre otras, ¿verdad? Entonces, este es el taller para el día de hoy. El link se cierra a las 11:55 de la noche de hoy mismo, ¿verdad? Y la tarea es para la próxima semana antes de que demos inicio a nuestra sesión de clase. La tarea consiste en hacer una investigación de relaciones públicas online. Entonces van a poner importancia y ventajas de las relaciones públicas online, estrategias y tácticas de relaciones públicas online, importancia de las redes sociales, manejo de crisis empresarial online, investigar 2 ejemplos de empresas que manejan exitosamente las relaciones públicas online. Vamos a poner carátula, introducción, contenido y conclusiones. Esta tarea se entrega la próxima semana antes de que empecemos nuestra siguiente sesión de clase. Y para terminar, antes de que comiencen a trabajar en su taller, les quiero explicar el proyecto final del curso. El proyecto final del curso lo vamos a estar llevando a cabo en grupos de 3 personas. Lo vamos a hacer de 3 porque esta sección es un poquito más grandecita. Entonces lo vamos a tener de 3 personas cada grupo, por favor. Puede haber un grupo de 4, ¿sí? Lo que van a hacer es la elaboración de un plan de relaciones públicas para cualquier empresa o marca, ya sea nacional o internacional. A continuación está el detalle de lo que deben incluir en su proyecto final. Primero van a hacer un resumen ejecutivo. ¿Qué van a incluir en el resumen ejecutivo? Análisis de la situación actual de la empresa y un resumen de lo que está incluido en su plan, en el plan que usted está desarrollando. Luego tenemos objetivos del plan. Por ejemplo, estos son algunos ejemplos de objetivos. Fidelización de tal segmento, de tal auditorio, de tal audiencia. Gestión de imagen después de alguna crisis o pues como algo nada más como recordatorio, ¿verdad? Se puede hacer una gestión de imagen, gestión de medios, manejo de crisis, generar opinión pública, etcétera. Podemos tener 1, 2, 3 objetivos, lo que ustedes consideren que van a cubrir en su plan. Luego tenemos públicos interesados y segmentación. Van a detallar y describir los grupos y audiencias a los que se dirige el plan. Si van a ser para público interno o solo para público externo, o si los 2 públicos van a estar incluidos y quiénes abajo de cada público, ¿verdad? ¿Cuáles de los grupos que conforman cada uno de los públicos? Luego tenemos estrategias y tácticas a seguir. Van a detallar qué estrategia van a utilizar, por ejemplo, patrocinios, auspicios, conferencias de prensa, comunicados,
¿Cuáles son esas tácticas que van a estar utilizando para poder cumplir con los objetivos que van a realizar, ¿verdad? También podría ser contratación de influencers, etcétera. Generación de contenido, artes y comunicados con adaptación de mensaje para cada audiencia y pues cómo van a hacer ese mensaje para que sea claro, conciso y directo. Cronograma para puesta en marcha, detalle de cada actividad a realizar para 6 meses, por ejemplo, de julio a diciembre, por poner un lapso de 6 meses, ¿verdad? O usted le puede poner mes 1, mes 2, del 1 al 6. Lo vamos a hacer para un semestre. Y cómo usted piensa distribuir cada una de las comunicaciones que va a ir lanzando dentro de su plan, ¿verdad? Y por último, tenemos la evaluación de resultados. ¿Cómo planifica medir los resultados del plan? Podría ser que se hagan mediciones parciales cada mes. Eso es importante, ¿verdad? Porque eso podría permitir tomar acciones correctivas en caso de que no se esté cumpliendo con lo que se quiere. Entonces, vemos que en el mes 1 no se avanzó, en el mes 2 no se avanzó, se toman acciones correctivas, digamos, ¿verdad? Y se puede reestructurar la comunicación, el plan, el tono, el canal de pronto que se está utilizando, etcétera. Entonces, ¿cómo planifica medir esos resultados? Podría ser a través de encuestas que se hagan mensualmente, alguna muestra, ¿verdad? Del auditorio al que se esté dirigiendo, etcétera. Esas son las herramientas que pueden estar utilizando para verificar si cumplen con los objetivos del plan. Si realmente hay una gestión de imagen correcta, por ejemplo, ¿verdad? O realmente se está logrando manejar la crisis, etcétera. ¿Sí? El trabajo se entrega y se expone, o sea, van a pasar a exponerlo en la sesión de clase número 9. Hoy es la sesión de clase número 6. Así que todavía tienen tiempo suficiente para poder ir haciendo este trabajo lo más profesional y lo más profundo y justificado que lo puedan hacer. ¿Sí? Les recuerdo que será en grupos de 3 o 4 personas. Tome nota de eso, por favor. En la próxima sesión de clase vamos a estar definiendo los grupos. Ustedes me van a decir ya quién es su grupo y pues ya para qué empresa o marca van a estar trabajando su proyecto. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer la otra semana. ¿Dudas con el proyecto hasta este momento? Yo sé que pueden ir surgiendo dudas conforme vayan avanzando, pero en este momento está claro el planteamiento general. Ok, Creo que sí, excelente, Lick. Claro. excelente, Claro, Lick. perfecto. Bueno, entonces, trabajamos por favor en el taller. Todavía tenemos media hora. Vamos a aprovechar esta media hora que nos queda de esta sesión de clase para avanzar en el taller. ¿Sí? Yo me quedo por acá para poderles resolver cualquier duda.